Buenas de nuevo. Estamos con la segunda parte de la jornada Innovar es ahorrar. Vamos a hablar ahora de los mecanismos de financiación, subvenciones y para ello pues contamos con Alberto Fernández, responsable de tecnología de Esprit. Alberto, lo mismo que a todos, gracias por estos huecos que os buscáis en vuestras agendas, que son complicadas en estas fechas, me imagino, y te agradezco mucho que estés con nosotros, ¿no? A mí me gustaría un poco que por romper el hielo pues nos contaras un poco tu trayectoria, ¿no? Dentro de la administración pública, estuviste en Gobierno vasco, dos líneas y nos metemos, si quieres, un poco con... Bueno, no es muy diversa. O sea, he trabajado casi toda mi carrera profesional en la Unidad de Estrategia Tecnológica, que era como se llamaba el Departamento de Tecnología de la Esprit. Soy economista, lo que antes se llamaba licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, que ahora seguramente se llamará de variadas maneras. Y estoy muy unido a esta jornada porque empecé trabajando en un banco. Entonces, como tiene como una vertiente muy financiera la jornada, más que una vertiente especialmente técnica, pues bueno, me siento bastante a gusto en el ámbito financiero. Aunque mi carrera profesional se ha desarrollado entre ingenieros, intentar entender a los técnicos, intentar interpretarlos e intentar transmitir la opinión de los técnicos a la toma de decisiones. Pero mi background o mi perfil es económico. Pues llevas muchos años sí, en Esprit, pasaste también por Gobierno. Eso es. Exacto, o sea que de todo esto que vamos a hablar de políticas de carácter, sobre todo la parte financiera, lo tienes de la mano, ¿eh? Yo creo que está bien. Hemos comentado que bueno, pues también vamos en la dinámica de la charla a aclarar un poco también los procedimientos de los informes fiscales, un poco, ahí has tomado tus notas de lo que hemos comentado con Abel, con Ilaski. Pero bueno, antes que nada sí que me gustaría hablar un poco de indicadores, ¿no? Recogidos en este caso por Eustat. Hemos visto que ha habido un incremento del gasto I+D entre empresas de administración de en torno a 1.290 millones de euros, situando, bueno, pues como decíamos, ¿no? El indicador, ¿no? Si en España estamos en el 1,20 y tantos, en Euskadi estamos en el 1,82, que decíamos, indicador del 2016. Bueno, no estamos donde las negociaciones con Europa en el 2%, pero bueno, el consuelo es que estamos un poco por encima de la media, mejor que la media, y esto, bueno, pues sí que quizás sean también por esas dinámicas, ¿no? Y aquí la pregunta que te lanzaba, ¿no? ¿Qué dinámicas, además de la financiación de la I+D, se están impulsando desde Gobierno vasco? Permíteme que lo eleve un poco a Gobierno, aunque sé que sí. Es Esprit. Bueno, en realidad todo el tema, la I+D no es un elemento que funciona de manera autónoma a la economía. Es decir, que no voy a hacer mención al periodo de crisis, etcétera, pero nosotros en el análisis que hacemos y el análisis que hacemos con las empresas está claro que todo funciona como un sistema. Así que hemos tenido unos años de bajada de I+D, después estamos ahora recuperando el gasto, aunque el gasto no está consiguiendo superar al incremento del PIB, luego el índice no acaba de subir, pero el gasto en términos absolutos está subiendo. En cualquier caso, es un indicador que a nosotros, bueno, nos hace liderar en el Estado español, pero no es especialmente un indicador en el que nosotros basemos la política. O sea, el Gobierno vasco, el País Vasco, apuesta por una política de apoyo estructural a la I+D desde hace muchos años y va a seguir manteniendo ese apoyo estructural. Quiere decir estructural que no es coyuntural, o sea que vamos a seguir manteniendo los programas de apoyo en su vertiente clásica. Ahora hablaremos de lo no clásico, o de lo coyuntural, o de lo que está ocurriendo, de cómo apoyarlo. Pero el primer elemento de confianza, creemos que hemos llegado hasta aquí porque hemos mantenido la apuesta de una manera. O sea, no creemos que la forma de llegar hasta aquí o de liderar o de tener un país que entiende los flujos de las ayudas y los flujos de los proyectos y qué deben hacer las empresas se basa en cambiar constantemente. En cualquier caso, los programas de ayuda a la I+D, ya sean de la Administración General, del CEDETI, del Gobierno vasco, de Bruselas,
todos mantienen unas constantes muy parecidas, ¿no? Existe una memoria de proyecto, una evaluación, un ratio de subvención, bueno, todos se mantienen dentro de una zona de trabajo muy estandarizada por el encuadramiento comunitario, por los encuadramientos, por toda la normativa que afecta a la I+D, así que las novedades siempre son coyunturales, sectoriales o puntuales para evitar o para superar algún problema. De hecho, nosotros tenemos hay una batería de novedades en el mundo de la digitalización, Industria 4.0, un poco lo que ha comentado Aitor Kobanera, ¿no? Aparecen nuevos programas de apoyo a la adquisición o la utilización de tecnologías 4.0, la sofisticación de la fabricación en el ámbito de 4.0. Luego va a estar con vosotros mi compañera Susana Larrea, que está en un proyecto muy bonito, está dirigiendo, es responsable de un proyecto muy bonito de los Digital Innovation Hub, que bueno, representan una novedad muy interesante. Y hay toda una política, además, en el ámbito de los recursos humanos, en el ámbito de la innovación de base, intentar incrementar la base del número de empresas que hacen innovación, el mundo de los emprendedores, todo está ahora mismo en ebullición, o sea, salen nuevos programas, nuevas actuaciones y hay casi en todo hay una iniciativa para superar los problemas, ¿no? En cualquier caso, concentrándonos en I+D, la noticia, que luego hablaremos de algunas de las modificaciones que se van a introducir para el 2019, la noticia es que la apuesta es estructural, o sea, que se van a mantener porque es lo que se quiere hacer, o sea, lo novedoso es que se van a mantener. ¿No? Entonces estamos todos un poco más tranquilos, sabemos sí, que sigue estando la apuesta. Yo un poco por seguir con los datos, ¿no?, que he visto, y además, bueno, a veces es curioso dar una vuelta a estos datos, de los 1.290 millones, casi 1.300 millones, bueno, pues el gasto está ejecutado en casi un 75% por las empresas, ¿no? Estamos hablando de una cuantía de 980 millones de euros. Y de estos 980 millones, el 55,7%, que este es el otro dato, está aportado por las empresas. ¿Crees que las medidas que impulsan la financiación son suficientes para que las empresas puedan seguir haciendo I+D? ¿O seguimos como decíamos, ¿no? Las empresas hacen I+D porque necesitan hacer I+D, no porque necesitan financiarla? Bueno, las empresas... En nuestra opinión, bueno, porque como todos sabemos, o sea, no se dedican a hacer I+D, se dedican a hacer productos, procesos. Entonces, la I+D es una función importante. Entonces, las empresas, al ser una función lateral, le dan la importancia, o sea, manejan el concepto de urgencia importante según ellas están compitiendo en el mercado, ¿no? Entonces, nosotros tratamos que transmitir la importancia de la I+D y que entre lo antes posible en la toma de decisiones de las empresas. O sea, sabemos que es importante, las empresas reconocen que es importante y queremos que se acerque a lo urgente. No sé si me estoy explicando, pero se trata de que las ayudas consigan que la toma de decisiones de las empresas por hacer I+D sean más fluidas, más rápidas, entren antes en hacer I+D de manera más constante y para eso funcionan las ayudas, desde luego, o para eso debieran funcionar las ayudas. Me decías que necesitan las empresas. Las empresas, como decía Juan, bueno, como es habitual, cuanto más les ayudes, gana mayor incremento de competitividad, claro, porque si compiten con otras empresas que no tienen esas ayudas, pues efectivamente su incremento de competitividad se debe a motivos externos, cuanto más motivos externos haya, pues mejor, ¿no? Pero las empresas saben que lo que necesitan es apoyo en los mercados internacionales, internacionalización, recursos humanos, tener una buena red de conocimiento al que referirse o con el que trabajar. Eso es lo que necesitan de manera que les habilite un futuro más competitivo, ¿no? En el momento, a corto plazo, necesitan el mayor número posible de euros que les hagan que sus procesos sean más rentables, etc. Pero
Entonces, en el ámbito, no me quiero alargar, pero quiero decir que en el ámbito de que las empresas trabajen de mejor manera en Euskadi o de que haya una ganancia en competitividad por el hecho de trabajar en Euskadi, es muy importante todo lo que se está haciendo en el mundo de la FP, en el mundo de la Red Vasca de Tecnología, en el mundo de los parques tecnológicos, en el mundo de las comunicaciones. Es extremadamente importante. Aunque nos parezca que cae fuera de la I+D, es absolutamente dependiente. O sea, si nosotros... Aquí va un poco por ahí, ¿no? Porque y ya por terminar casi los datos que nos da el organismo, el Eustat, sí que se ha visto un gran aumento en la innovación, ¿vale? Las empresas están haciendo una apuesta, pues obviamente, a la digitalización o el detectar aquellas actividades que quizás pasaban por delante y no las veían como innovación, pero sí que hay unos indicadores que voy a enumerar, si os parece, de empresas que dicen bueno, pues que obviamente la innovación tecnológica tiene unos efectos positivísimos, pero que algo más de la mitad indican que hay factores que imposibilitan dicha innovación. Decía por aquí el indicador, el 47,2% achaca estos problemas a factores económicos, el 39% destaca que hay mucho riesgo económico, el 42,9% destacan los elevados costes que tenemos a la hora de innovar y el 35,5% hablan de que bueno, hay una gran falta de fuentes de financiación. Al final, si cojo los 4 indicadores, hablan solamente de la parte económica, ¿no? La pregunta que lanzaría, ¿crees que las empresas vascas podríamos utilizar de forma más eficiente todas estas ayudas? Porque obviamente hablas de que tenemos una red vasca impresionante, estamos trabajando en la parte de formación, universidad, CFPs, etcétera, pero la empresa en su día a día siempre habla del factor económico, de que nunca es suficiente. ¿Crees que más que de volumen es de eficacia en el uso de las palancas? Bueno, nosotros... La gente que trabajamos en el gobierno vasco, en las instituciones, nunca creemos que las empresas tengan la culpa. O sea, las empresas tienen todo lo contrario. O sea, las empresas han demostrado, nos han traído hasta aquí, son las que en general pagan la ronda y creemos que lo están haciendo muy bien. Es todo un grado de mejora y de excelencia en las que las instituciones queremos entrar con ellas. Nadie en las instituciones ni en el gobierno vasco va a poder dirigir las empresas mejor que los ejecutivos de las empresas. Así que la clave es mantener a los ejecutivos motivados en sus propias compañías, de manera internacional, que los mercados funcionen, etc. Eso nos llevará a tener un I+D mejor porque competirán en zonas de mayor valor añadido, requerirán más tecnología. Pero a la pregunta que ellos achacan que para innovar sus 4 primeros problemas son financieros, te diría que nosotros nos hemos hecho la pregunta muchas veces y creemos que las empresas responden con problemas financieros a todos los retos de inversión. O sea, para tener una nueva máquina, un nuevo layout o una nueva fábrica, en muchos casos los problemas son financieros, porque efectivamente ahí es donde entra la rentabilidad del negocio. Entonces, tomar decisiones es difícil, tomar decisiones de inversión es difícil y cuanto mayor flujo económico, subvenciones, pues se acortará la zona de dificultad y hasta el punto de que nos permitirá tomar esa decisión. Ahí es donde estamos intentando trabajar, pero es una cuestión bastante habitual, que las empresas, para tomar decisiones económicas, las dificultades sean financieras. Sí, bueno, siempre tenemos que pedir en esa carta al ranchero, no más ayudas, más... Eso es. Pero que yo también, o sea, de alguna manera, si hacemos un poco de análisis de los proyectos que tenemos, etcétera, o sea, no todos son problemas económicos. O sea, las empresas tienen dificultad para tener buenos proyectos de investigación, tienen dificultad para tener recursos propios para hacer buenos proyectos de investigación y desarrollo, tienen dificultad para conocer cuáles son sus proyectos potenciales, o sea, porque, o para llevar a cabo sus proyectos potenciales, porque su dimensión, su forma de utilizar los recursos o lo que fuera, no les permite abordar el proyecto que quisieran, y no solo por problemas económicos, sino... Desde el punto de vista
dejamos de un lado la parte económica, que siempre es la más subjetiva, ¿no? Porque es lo que decimos, el grado de pedir, bueno, pues pedimos. Obviamente los mecanismos de las administraciones y concretamente el Gobierno vasco, que tiene un presupuesto que es la envidia de muchas regiones, esto también hay que decirlo. La calidad de los proyectos, ¿no? A veces, bueno, pues no sabemos, ¿no? Las empresas en general no sabemos. Y hay una pregunta que bueno, pues no sé si es correctamente pronunciable, pero ¿crees que las empresas presentan proyectos de determinada calidad para ver si suena la flauta, porque como hay que repartir, me presento, o realmente los proyectos a los cuales les echéis el vistazo, calificáis, etc., son proyectos buenos, son... Pregunta. No, o sea, son proyectos buenos, o sea, no tenemos ninguna duda. Son proyectos o buenos o muy buenos. La cuestión es que el concepto de bueno está relacionado con la empresa, con el sector, con las personas, etcétera. O sea, lo que es bueno para una empresa puede no ser bueno para el vecino de al lado. Lo que puede ser muy bueno. O sea, quiero decir que aquí hay mucho analista pululante, ¿no? O sea, quiero decir que tú opinas de los proyectos de la empresa de al lado, la empresa de al lado opina de los proyectos de allí, Tecnalia opina del Fraunhofer, el Fraunhofer opina de Tecnalia, pero una vez que te metes intramuros en una compañía, ese proyecto es bueno por definición. Otra cosa es que queramos documentar lo indocumentable o que queramos tener un proyecto donde no lo tenemos. Pero si tenemos un proyecto, es bueno, porque es el proyecto que es capaz de definir y de desarrollar la compañía. Nosotros nos sometemos siempre a que los proyectos son buenos. Tenemos problemas para si son reales o irreales, pero si llegamos a la conclusión de que el proyecto es real, el proyecto es bueno. Luego ya hay otra cuestión de si es de I+D o no es de I+D. Si es de innovación tecnológica de I+D o es una inversión en tecnología. Es decir, que comprar una máquina, por muy tecnológica que sea, es una inversión en un medio de producción. Aunque para ti sea una apuesta tecnológica porque es una incorporación de tecnología. O sea, hay un montón de fronteras ahí, pero nosotros trabajamos con una posición sobre que todo lo que recibimos es bueno. Ahora, lo tenemos que calificar, tenemos mucho que calificar y es difícil. Como los ponentes anteriores han dicho, como el día a día nos lleva a pensar, es muy difícil establecer dónde están las fronteras. Sí, bueno, ahí iba un poco en el sentido de la calificación. Obviamente, luego te lanzaré la pregunta que creo que es la que tenemos que ir soltando ese nudo que hemos estado comentando. Pero bueno, por entrar casi en esa pregunta, ¿cuáles son los principales problemas que veis cuando se presenta el proyecto? Es decir, indefinición en la I pequeñña, cuando alguien lo quiere ver como I+D, los presupuestos no son a... ¿Cuáles son estos problemas? Y además que generalmente me imagino que las empresas están todo el día llamando, oye Alberto, el equipo vuestro, decir, oye, ¿cómo es mi superproyecto? ¿No? O sea, nosotros, viniendo de la anterior pregunta, o sea, nosotros, como todo el mundo, tenemos como, en los proyectos aprobados, tenemos como 3 tercios. ¿No? Un tercio de proyectos excelentes, un tercio de proyectos buenos y un proyecto de proyectos regulares, o en los que tenemos dudas. ¿no? Y eso es presupuestariamente, pues tiene un impacto también para hablar un poco de por qué se hacen las correcciones presupuestarias, porque todos los proyectos no son iguales, ¿no? A unos se les hacen más correcciones y a otros menos correcciones. El principal problema que tienen las compañías es que habitualmente la función I+D no está correctamente ordenada dentro de la compañía. O sea, o no tienen tamaño o no tienen masa crítica, o ellos han considerado que no tienen masa crítica. Entonces, claro, cuando se pide un certificado de I+D o cuando se pide un proyecto, la clave es que el elemento que defiende nuestra posición como empresa es una memoria técnica. Entonces, claro, no lo defienden nuestras ideas o nuestras expectativas o nuestro, sino que lo defiende una memoria técnica donde, de alguna manera, tenemos que ser capaces de documentar los objetivos, tareas y costes que tiene ese proyecto. Claro, documentar los objetivos, tareas y costes de una empresa que nadie se dedica a I+D full time, sino que todo es un poco part-time, el ejecutivo de producción, pues hay un problema intrínseco que se soluciona con asesores, con socios tecnológicos, pero no deja de existir. O sea, si la empresa no conoce, no tiene una función muy desarrollada, que a veces es por su propio tamaño, o sea, quiere decir que no, pues la cuestión se complica. Luego nosotros lo que recibimos a veces es documentos
que intentan documentar cientos de miles de euros, que solicitan decenas de miles de euros públicos y que no consiguen convencer del mérito técnico del proyecto o del potencial de impacto económico del proyecto. O sea, si tu documento de defensa es una memoria y tu memoria leída por terceros no tiene motor, pues el tercero va a decir que no tiene motor y te va a calificar, o no te lo va a calificar como I+D, o te va a recortar el presupuesto. Ahí es donde está la tensión, ¿no? Claro. Que imagino que será el primer problema, o el principal problema, ¿no? Que las empresas os llaman a la puerta y dicen, oye, ¿por qué me has calificado el proyecto? ¿Por qué me has pegado este recorte? Claro, claro. Y bueno, además en toda esta relación con las empresas y con los centros, pues bueno, hay una cierta... O sea, nosotros, cualquier analista, cualquiera de las instituciones en las que recae el análisis, la Comisión Europea o algunos de nosotros hemos participado en procesos de análisis para la Unión Europea o para Madrid, tenemos todos un poco los mismos problemas. O sea, esto es un mundo de generación de conocimiento, es un mundo seguramente de pintar un Picasso. Se puede pintar un Picasso, si lo pinta él, posiblemente lo pinta en 500 horas, si lo pinto yo, necesite 500.000. Pero el resultado es pintar un Picasso. Y bueno, 500.000 y no lo conseguiré, además. Entonces, es una zona subjetiva de trabajo. Luego, el hecho de que la estructura de tareas y costes o que los objetivos que expresemos esté bien hecha es fundamental para saber el consumo razonable de recursos. Nosotros... Porque he visto que hay una bueno, entrando en la deducción, ¿no? Porque me abre esta posibilidad. La empresa se va a deducir los gastos que efectivamente ha realizado en el proyecto. Sí, pero quiero decir que ¿quién dice cuál es el proyecto? O sea, quiero decir que tienes un certificado que dice que tu proyecto no sé, tiene un presupuesto razonable de 100 y dices tú, bien, me gasto 150, porque son los gastos que efectivamente he gastado en el proyecto. Entonces, bueno, entonces el certificado no sirve. O sea, quiero decir que tendrás que buscar otra prueba que te quede 150. Puede haber habido circunstancias coyunturales que cuando a ti te han presentado el presupuesto te dice, yo voy a invertir 100 de personal, por ejemplo, y tú has considerado que el 100 de personal es un presupuesto coherente, etcétera. Puede haber habido circunstancias de mercado, un problema laboral, que haya tenido que recurrir a contratar a personal más caro, tal. Todo eso, yo entiendo que eso no tenga que tenerse en cuenta a la hora de dar una subvención. No. Y para eso, pero para la deducción fiscal, de momento, lo que dice la norma es que lo que se te incentiva es tu gasto en el I+D, y tú realmente has incurrido en ese gasto. Pero te quiero decir que está claro, ¿eh? O sea, pero quiero decir que te voy a hacer la pregunta que nos hacen a nosotros los fiscalistas, porque nosotros trabajamos con las 3 diputaciones y os la transmito a todos para un poco llegar a la complejidad que hay aquí. Esta tarea se ha realizado en 100 horas. Y la compañía de Alau, o una tarea muy parecida, se ha realizado en 50 horas. Entonces, ¿es un recurso ocioso dedicado a esa tarea o es un recurso necesario? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. No, pero... No, pero que no lo podemos demostrar. No podemos demostrar si era un recurso... No podemos demostrarlo. Claro, pero te quiero decir que... Pero... No, no, ex post. Tú puedes decir, pues se han dado estas circunstancias y eso, yo ahí sí que ya no entro, porque eso ya excede de mis competencias. No, pero quiero decir que, o sea, yo que te entiendo, pero quiero decir que tú dedicar 5 personas a una cosa que razonablemente lo tiene que hacer una, es un problema de un instrumento de promoción, porque se está con dinero público. Entonces, hay una cuestión también de eficiencia del dinero público detrás. O sea, quiero decir que si un analista dice que esa tarea se puede realizar con 2 personas, por mucho que la empresa lo realice con 5, tenemos una dificultad para entendernos las partes. Claro. O sea, porque en realidad esto no es una cuestión financiera, es una cuestión de promoción.
O sea, es una herramienta de promoción de la I+D. Y lo que le des a esa, no se lo das a otra. Claro, porque ha sido más ineficiente, ha necesitado más gastos, pero su base imponible ha tenido más gastos que yo estoy incentivando fiscalmente. Otra cosa es que pudiéramos cuestionarnos si debiera ser así o no, pero realmente es el gasto que yo he incurrido. Si yo soy más torpe y me he necesitado más horas, es mi situación, mi base imponible particular la que tiene ese gasto. Pero bueno. No, pero bueno, yo o sea, quiero decir que para que todos sepáis de la discusión en donde se establece, o sea, que el más torpe no lo pone la norma, ¿eh? O sea, no, que ni Los gastos que tú hayas incurrido, contribuyente pero en todas estas cuestiones... No, ni coherente ni haciendo un uso óptimo. Y de hecho, bueno, las sentencias que hemos tenido en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco van en esta línea, en la línea de que si tú puedes asegurar o puedes justificar con un informe de un experto diciendo que tú has incurrido realmente esos gastos en esa actividad de I+D, eso es incentivable. eso es. Sí. Eso es, Yo un poco por colocarlo en el sitio, ¿eh? No. A mí el debate me encanta. Yo creo en este sentido, y Alberto Lasky, y también Abel, yo creo que la labor que tenéis previa de evaluar, ¿no? la técnica, ¿no? Que es casi el acuerdo que tienes tú con las diputaciones, que tiene la SPRI con las diputaciones, es, oye, dime si esto es I+D, ¿no? Yo creo que la coherencia del presupuesto, y aquí es donde está esa línea, ¿no? Bueno, esa coherencia, yo no sé si la coherencia es porque estos señores que evalúan son mucho más buenos, yo entiendo la parte de promoción, pero bueno, al final hay que meter en la coctelera el que va a recibir ese impuesto fiscal que es Hacienda, al cual le tienes que acreditar. Obviamente, puedo entender que el foco de discusión es más entre la ejecución y el impuesto que el previo, que creo que ese es el reto primero que os encontráis, ¿no? Es decir, oye, me llega un proyecto más bueno, menos bueno, excelente o menos excelente, con unas capacidades tecnológicas incluso antes de la ejecución, y que con eso tenéis que lidiar un toro que luego acabará por las manos del asesor fiscal, donde dice, corchos, el gasto X se ha sobrepasado o no se ha sobrepasado, y luego la interpretación que pueda hacer Hacienda de ese gasto, ¿no? Yo, o sea, que no quiero ser el último que hable en la discusión, ¿eh? Te quiero decir que, o sea, yo quiero hacer conscientes a las empresas y de que el hecho de que tengan una tarea certificada como I+D no quiere decir que puedan gastarse cualquier dinero en esa tarea. Se lo quiero decir porque es la conversación que tenemos con las haciendas forales. Por mucho que puedan demostrar que ese gasto está adscrito en su contabilidad a esa tarea y que tengan los partes horarios y tal, no sé qué. Por mucho que tengan eso, si el volumen económico es poco razonable, habrá un analista, un tercero, a no ser de que si lo certifica un tercero. No, normalmente suele estar. Pero Con otra prueba pericial contradictoria. No, pero la discusión, yo te digo porque yo creo que lo tenemos claro tú y yo, ¿eh? La discusión empieza sin prueba pericial. Cuando se llega a prueba pericial, porque nosotros vamos al juzgado varias veces al año, ¿eh? O sea, quiero decir que cuando se está en prueba pericial ya hay un problema. O sea, ya hay un problema porque nosotros ya hemos hecho un ex post para alguna de las haciendas y ya se ha llegado a la conclusión de que se necesita una prueba pericial adicional. Bueno, en cualquier caso, quiero decir que nosotros nos movemos en esta clave, y yo quería explicar, eso es, por qué se realizan los recortes y cuáles son los problemas típicos de las empresas con nosotros, ¿eh? Exacto, sí, cuando me has traído 100 y te doy 70, o cuando pensaba que iría más de y no llega a nada, ¿no? Eso es. Yo, Alberto, como al final, en los años, ¿no? Estamos viendo que la SPRI pues, está en el centro de todo, ¿no? En el centro de lo que es toda la parte de la I+D, la calificación para los programas de ayudas que otorga el Gobierno vasco, porque vosotros no sois los que dais el dinero, sino que hacéis una calificación y luego lo eleváis. En la parte dentro del año, aquellas empresas que igual no han pedido ayudas, pero tienen proyectos en el camino que necesitan un respaldo fiscal, pues también evaluáis ese prisma fiscal dentro de lo que es la I+D, ¿no? Porque esto es donde luego ya la liamos. Luego hemos dicho que tenemos el BEAS o en la Diputación Foral de Guipúzcoa sus propias agencias para la innovación tecnológica. Al final, este follón de evaluar, ¿cuánto evaluáis al año? Esto es un poco también de, cuando os dicen, es que no emitís rápido, tardáis mucho, ¿es achacable a
a que os entran la de Dios de proyectos? A ineficiencias de las... No, nosotros evaluamos unos 2.000 proyectos al año. No son pocos. Evaluamos unos 2.000 proyectos al año y emitimos certificados en torno de casi 2.400, 2.600, porque proyectos, incluso proyectos en cooperación con varios beneficiarios. O sea, nosotros tenemos unas 4.000 líneas de ejecución, pero o sea, la base de datos tiene unas 4.000 líneas de ejecución, pero evaluamos unos 2.000 proyectos. El tema tiene un tamaño importante. Nosotros... ahora se está viendo que están las agencias de la Diputación, BEAS. O sea, nosotros entramos en la calificación de la I+D, bueno, Susana está aquí, una compañera mía, entramos en la calificación de I+D porque nosotros teníamos un bagaje, unos antecedentes de evaluación de gestión de los programas subvencionales, de ayudas a I+D, veníamos evaluando 1.200, 1.500 proyectos al año desde los primeros 90, desde los años 90, o sea, desde hace 25 años largos, y se utilizó un equipo de trabajo para hacer un equipo de trabajo claramente institucional, que no pertenecía a ninguna de las partes, y por su autonomía y por su independencia se utilizó este equipo. Lo lógico es que en fiscalidad, según las diputaciones vayan desarrollando equipos de análisis, con bagaje, con antecedentes, sus sistemas estén sólidos y más o menos sean muy repetitivos, lo lógico es que las 3 diputaciones vayan desarrollando sus equipos propios. Siempre y cuando puedan, porque las diputaciones dan mucha importancia a eso, siempre y cuando sean equipos que no trabajen de parte de. O sea, quiero decir que tienen que conseguir mantener una autonomía e independencia suficiente entre, por decirlo de alguna manera, entre Hacienda, entre el que da el dinero y el que lo recibe. O sea, los equipos, de hecho, básicamente los equipos que están desarrollando las haciendas son de promoción económica. O sea, son equipos de analistas. BEAS pertenece y en Guipúzcoa igual. O sea, son equipos que no pertenecen ni al Departamento de Hacienda, ni, por supuesto, es de parte de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos volveremos a nuestros cuarteles de invierno, que son los programas de ayuda a la I+D, y con eso tenemos trabajo suficiente y de sobra. Vale. Vamos, lanzando la pregunta que hemos lanzado al resto de compañeros, 64 bis, ¿no? Que es un poco también, si ya con 2.000 rutinarios que vienen de ayudas, etcétera, etcétera, tenéis que evaluar los proyectos 64 bis con pues además eso, sujeto a temporalidades, etcétera, etcétera. ¿Cómo os las arregláis también? ¿Qué os están demandando? ¿Qué os dice la empresa? Oye, sácame esto rápido. ¿Cómo os estáis enfrentando a algo que también para vosotros entendemos que es novedoso y que tiene un añadido, que es la I pequeña, ¿no? Que hay alguien que pueda preguntar, y creo que incluso aquí hay una pregunta que te dice, oye, ahora que el 64 bis SPRI y BEACE meten informes fiscales de I+D+I, se plantea que desde SPRI se pueda emitir informe fiscal de la IT. Es decir, si en ordinario solamente trabajáis la I+D, la calificación fiscal o los programas de ayudas a la I+D, os podrían llevar proyectos que tengan calificación de innovación tecnológica, ya que, por ejemplo, en el 64 bis sí que lo consideréis como único paquete. Yo, pensando que está el representante, tanto el 64 bis como los incentivos fiscales a la I+D son herramientas diseñadas por las haciendas forales. Entonces, nosotros vamos a trabajar bajo el diseño de las haciendas forales. O sea, en el 64 bis está claro que conocemos el mecanismo y que intervenimos en el mecanismo, que estorbamos o aligeramos porque somos parte del flujo, pero el mecanismo, el instrumento, es propiedad de la Diputación y está diseñado por ellos. Entonces, nosotros en el 64 bis, inicialmente la función de los analistas es emitir el certificado, igual que en los incentivos fiscales. Otra cosa es que haya que emitirlo en un momento diferente y ahí, en el arranque de la iniciativa hayamos tenido problemas, porque nosotros no somos un equipo, somos un equipo público de una empresa pública con la flexibilidad adscrita a los sistemas públicos y no hemos podido desarrollar unas tareas que se requieren hacer en unos momentos diferentes a nuestro flujo natural de evaluación de la manera
suficientemente ágil que ha pedido el 64 bis. Hemos retenido un poco el flujo. Pero nuestra misión es exclusivamente emitir el certificado. O sea, no intervenimos en el diseño, no intervenimos en... está claro que nos han preguntado, que hemos tenido reuniones, pero han sido absolutamente como expertise, como sociedad colaboradora, y nosotros nos mantenemos en la emisión del certificado. Cuando no necesiten que emitamos el certificado, no lo emitiremos. Volverás a... No, porque es que emitimos el certificado siempre que nos lo pidan las diputaciones. O sea, nosotros, a la pregunta de si emitiremos en IT, serán las diputaciones forales las que nos pidan que emitamos IT. Y firmarán un convenio con la SPRI y empezaremos a emitir en IT. Vale, no. A ver, yo creo que una clave, y muy repetida en el 64 bis, es la planificación absoluta para evitaros también el punto de presión a vosotros de emíteme, cuando no podéis. O sea, vais con unos tiempos de ejecución. No, y además de que... Pero luego el añadido de que no existirá ningún certificado oficial que no venga prediseñado por el proceso de la Diputación. Vale. O sea, la SPRI, lo digo un poco exageradamente porque es así de cierto. O sea, la SPRI no tiene potestad en el ámbito fiscal, pero no porque ya tiene suficiente potestad técnica. O sea, pero hay que entender que cualquier cosa que aparezca, que tenga oficialidad, que sea vinculante, que trabaje de una manera suficiente, que sea ágil, que ayude a las empresas, que ayude a los asesores, tiene que estar prediseñado en el instrumento. Hay una pregunta que quizás vuelve otra vez al punto de tensión, que es, oye, ¿por qué siempre el presupuesto que se entiende razonable por parte de la SPRI es menor al que hemos presentado? No estás en el tercio... El que ha presentado esto no está en el tercio bueno de proyectos. Eso es. O sea, os aseguro que hay un... Esta no la he preparado yo. No. O sea, yo aseguro a la persona que ha hecho la pregunta, os aseguro que hay... que si nosotros calificamos 1000 proyectos, a 300 no les tocamos el presupuesto. Es un dato importante. Pero eso lo podemos asegurar, o sea, podemos abrir nuestras bases de datos, solo los numeritos, ya sabéis que ahora los datos no se pueden... Pero luego hay una zona intermedia que recortamos el presupuesto porque está mal explicado. O sea, nosotros somos un equipo de análisis que cualquier cosa que está mal explicada nos la cargamos. O sea, hay que entender quiénes somos nosotros. O sea, nosotros somos los árbitros. O sea, no pensamos, o sea, no tenemos tiempo para pensar 2 veces o 3 veces en las cosas. O sea, nosotros, si hay una cosa que no, una subcontratación, 100.000 euros a no sé quién, que 100.000 euros no tienen 2 hojas de explicación cuando tienen 30.000 euros de incentivo fiscal o 50.000 euros de subvención pública, que se pone... Bueno, que la empresa puede creer que lo tiene bien documentado con poner 100.000 euros de subcontratación a Ingeniería Ricardo, pero que nosotros eso nos lo cargamos. O sea, o sea, con una línea salir de 100.000 euros, con la repercusión en dinero público que tiene eso, si alguien se está equivocando. Es posible que sea necesaria la subcontratación a la Ingeniería Ricardo, porque todos conocemos que la Ingeniería Ricardo es muy importante, los primeros nosotros. Pero, mal explicado, eso no se va a aprobar nunca, porque es lo que nos piden nuestros jefes. O sea, nosotros nunca vamos a saber más del proyecto, aunque lo podamos intuir, nunca vamos a saber más del proyecto que lo que ponen las memorias técnicas del proyecto, o lo que podamos ir a una presentación o tal. Entonces, cuando ya se está hablando de euros, 1.500 horas de Jorge Fernández, sin ni un dato del currículum de Jorge Fernández, nos cargamos a Jorge Fernández. O sea, ya está, fácil. Porque esa es son las reglas del juego actual. O sea, si el equipo de analistas pudiera desplazarse a la empresa, a hacer un buen análisis de la empresa, que se llegaría a conclusiones unas veces mejores y otras peores, se haría, pero este es el caso. Y entendiendo bien el trabajo del analista y del que hace el presupuesto coherente, se obtienen mejores resultados con nosotros. Y luego
hay un tercio de proyectos que, joder, es que es un poco, yo no quería alargarme, pero vamos igual ahí soy un muy poco, apretados de tiempo, pero bueno, igual soy un creo que es poco, importante. igual soy un poco rollero. Hay un tercio de proyectos donde la I+D está mezclada con otras cosas. Cuando nosotros hacemos, cuando el certificado o un proyecto que se aprueba la subvención tiene recortes por encima del 25 o del 30%, se le está diciendo a la empresa que todo lo que ha presentado no es I+D. Que hay mucha parte de preparación de la producción, que hay mucha parte de trabajo, normalmente es de preparación de la producción, de ingeniería habitual, incluso de innovación tecnológica no sustancial, o hay una parte no sustancial del proyecto, se le está diciendo que todo el proyecto no es elegible. Es así de... Bueno, yo Alberto, y creo que ya estamos entendemos, y sobre todo los que vivimos muchas veces este día a día, creo que hay bastante miga, ¿no? Hay que entenderos también cómo evacuáis proyectos, los problemas a los que os enfrentáis, luego también las colaboraciones que tenéis con las diferentes administraciones, entender todo el sistema. Pero bueno, todo pasa por tener una muy buena planificación y un buen orden en las convocatorias a las cuales, bueno, pues les dais el servicio de evaluar. Hay una pregunta que he visto que creo que es la que todo el mundo queremos saber, ¿no? Y sobre todo, ya no solamente lo que viene en el 2019, que es dentro de mes y medio en los programas, sino casi cuando abren los programas, ¿no? Es decir, oye, los tendremos justamente como el año pasado, final de diciembre para que corramos, muchas novedades. ¿Qué nos puedes contar, Alberto? Bueno, los programas se está haciendo todo lo posible porque salgan en anticipado, que llamamos nosotros, que es una palabra nuestra interna. La idea es que se publiquen en los últimos días de diciembre para que estén en el primer trimestre del año abiertos. Asitec, el programa de empresas, os digo que hasta que salga no lo puedo decir con seguridad, pero la idea es que esté abierto hasta mediados de marzo. Esté abierto desde el 1 de enero hasta mediados de marzo. Esa es la última noticia que tenemos y todo hace indicar que se va a dar así. En cualquier caso, se han introducido una modificación en Asitec, que es una modificación importante, entonces nos podría retrasar, nos podría tener algún retraso porque toca los ratios de subvención. Entonces, los ratios de subvención son importantes porque ya se entra en encuadramiento comunitario, hay que revisar si esos ratios se pueden dar, etcétera, etcétera. La idea es que Asitec 2019 va a crear un grupo de proyectos que, si pasan un rango de excelencia, aspirarán a un mayor ratio de subvención. Ahora mismo, en competitivos, el ratio de subvención era del 25%, se podrá obtener hasta el 40% de subvención si el proyecto se mueve en un rango de excelencia mayor. O sea, básicamente, si la calificación en los criterios clave supera el 60% de la nota. Que ahora era el corte de aprobado está en el 40% de la nota en los rangos, en los criterios clave, y el 50% en el proyecto. Aquí, si los criterios clave superan el 50%, el 60% de la nota, se entrará en una zona de excelencia a la que se le incorporará 15 puntos más de subvención posible. O sea, se irá hasta el 40% en proyectos competitivos. Y en los proyectos estratégicos hasta el 50%. Se pasará del 40% al 50% para los proyectos que obtengan la calificación en las notas clave de excelencia. Así que se hará una apuesta porque los mejores proyectos tengan ratios de financiación mejores. O sea, pero ya están casi en el horno, ¿no? Sí, eso está en el horno y está, vamos, eso se va a incorporar como, bueno, en el documento que ha ido a Hacienda, pero Hacienda al Gobierno vasco, porque la intervención todos los procesos subvencionales los interviene el Departamento de Hacienda del Gobierno vasco, está metida esta modificación. Bueno, yo ya por terminar, porque ya nos hemos comido un poco de tiempo, sí que y pidiendo disculpas de parte del CEDETI que ha cancelado sus asistencias porque están con cambios organizativos bastante troncales, ¿no? Pidieron disculpas
en boca de todos, ¿vale? Hay una pregunta que creo que es interesante, ¿no? Sobre todo, oye, CEDETI tiene convenios con las comunidades autónomas, entendemos que con País Vasco también. ¿Qué implicación tiene la financiación pública de las empresas vascas? ¿Cómo veis las cofinanciaciones? A ver si lo consigo. O sea, es un tema. Bueno, las empresas vascas son también empresas españolas. Entonces, no es un concepto político, o sea, es un concepto como administrativo. O sea, entonces, se pueden presentar a los programas de ayuda de la comunidad autónoma o se pueden presentar a los programas de Administración General del Estado. Tienen que elegir ellas. O sea, tienen que ver que normalmente la Administración General del Estado se financia más volumen presupuestario, con más préstamo, con más crédito reintegrable. Nosotros financiamos, tenemos subvenciones a fondo perdido. En cualquier caso, el convenio que se tiene entre CEDETI y las comunidades autónomas sirve para comunicarnos lo que ha hecho cada entidad para revisar el encuadramiento comunitario. O sea, nuestros programas, los programas del Gobierno vasco son, ¿cómo se dice? Son compatibles. Son compatibles y entonces se puede obtener por el mismo proyecto, financiación de las dos partes, siempre y cuando no se superen los máximos del encuadramiento comunitario, que en desarrollo para grandes empresas o para un poco en general, la zona de riesgo, aunque hay primas, pero la zona de riesgo empieza en desarrollo experimental, empieza en el 25% de subvención a fondo perdido, y en investigación industrial, o sea, desarrollo experimental es la más cercana al mercado. Hay el riesgo, la zona conflictiva empieza en el 25%, de subvención, o sea, de tasa equivalente de subvención, y en investigación industrial en el 50%. Entonces, si una empresa obtiene subvenciones a fondo perdido por encima del 50%, su contabilidad, su mayor de subvenciones, indica que obtiene financiación por encima del 50%, tiene que estudiar si está entrando en una incompatibilidad con el encuadramiento comunitario y alguna de las administraciones que ha dado dinero le puede pedir que devuelva. Bueno. Es una cosa muy técnica. Yo creo que hay, no es por echarte, creo que interesante, siempre tienes ahí el punto que creo que a las empresas les agrada, bueno, persona cercana, con respuestas que son claras. Obviamente hay puntos que no están de tu mano, sino que son los acuerdos, los claroscuros de la norma. Volvemos un poco resumen, creo que las planificaciones son claras, los detalles para facilitaros el trabajo a la hora de analizar bien la parte técnica y luego la parte gris del presupuesto coherente. Creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo, ¿vale? Para que luego no existan estas preguntas de por qué me recortas, por qué tal y qué cual, sino que pues también hacer ese detalle, hacer un poco ese esfuerzo para eso, para ayudaros. Te agradezco enormemente que siempre estéis a disposición nuestra y bueno, cualquier cosa pues lo tenéis, Alberto, en la SPRI, en nuestros castillos de invierno, y siempre abierto. Muy bien, gracias, Alberto. Muchas gracias.